Dentro de nuestra carpeta de archivos vamos a encontrar una carpeta que se llama 03 Preparación Personajes. Dentro de esta carpeta, nosotros tenemos una serie de archivos principalmente de Illustrator. El primer archivo se llama a_noestructura.ai. Voy a abrir este archivo, para eso simplemente hago un doble clic. Aquí tenemos nuestro archivo abierto en Illustrator y voy a abrir el panel Layers o el panel Capas. Dentro de este panel nosotros podemos ver que contamos con un grupo de capas principal que se llama Layer 1 o capa 1. Dentro de este grupo de capas principal nosotros tenemos una serie de elementos, principalmente paths y algunos elipses. Estos elementos, sin embargo, no cuentan con la estructura ni el nombrado recomendado dentro del flujo de trabajo de Character Animator. Sin embargo, vamos a importar este personaje dentro de Character Animator para que podamos ver cómo reconoce esta aplicación un personaje al cual no se le ha generado ningún tipo de estructura ni de nombrado recomendado dentro del flujo de trabajo. Vamos entonces a Character Animator. Dentro de Character Animator, en el menú File o Archivo, voy a seleccionar el comando Import o Importar. También puedo utilizar el atajo de teclado Comando I o Control I. Voy a seleccionar entonces el comando. El archivo que voy a importar se llama a_noestructura.ai y hago clic en el botón Import. Después de que Character Animator ha importado el personaje, me abre o me activa automáticamente el espacio de trabajo o workspace Record o Grabar. Yo, sin embargo, voy a activar el espacio de trabajo Rig o Plataforma. Para eso simplemente hago clic sobre el nombre del espacio de trabajo. En la interfaz de este espacio de trabajo nosotros encontramos en la parte izquierda superior un panel que se llama Project. Dentro de este panel ya podemos ver el personaje que nosotros importamos utilizando el archivo de Illustrator. En la parte media de la interfaz tenemos un panel que se llama Puppet o Marioneta. Sin embargo, actualmente este panel se encuentra vacío. Voy entonces a hacer un doble clic sobre el nombre del personaje que yo importé dentro del panel Project o el panel Proyecto, y después de hacer ese doble clic, observen que automáticamente ese personaje es abierto dentro del panel Puppet o Marioneta. Es decir, que ese personaje se ha convertido en una marioneta al cual le tenemos que realizar una serie de tareas. En la parte izquierda superior del panel Puppet o Marioneta vamos a encontrar la estructura de esa marioneta, la cual es reconocida por Character Animator de acuerdo al nombrado de capas que nosotros hayamos realizado dentro de Illustrator o dentro de Photoshop. Recuerden que también podemos trabajar con archivos de Photoshop. En este caso, sin embargo, nosotros solamente vemos un elemento que se llama Layer 1. ¿Por qué? Porque el archivo de Illustrator no tiene todavía ningún tipo de estructura o de nombrado. En la parte derecha de la interfaz de este espacio de trabajo, nosotros encontramos un panel que se llama Properties o Propiedades. Dentro de este panel normalmente tenemos acceso a las propiedades del Puppet o de los elementos del Puppet que nosotros hayamos seleccionado. Podemos de hecho también hacer modificaciones sobre esas propiedades. En este momento no tenemos seleccionado nada, así que las propiedades que aparecen en el panel de propiedades o panel Properties son propiedades generales. Por ese motivo, debajo del nombre del panel, es decir, donde dice Properties, nosotros vamos a encontrar el nombre del archivo que importamos, que es también actualmente el nombre de la marioneta. Pero adicionalmente nosotros tenemos una sección que se llama Puppet o Marioneta, y dentro de esta sección nosotros encontramos el nombre del archivo que nosotros importamos. Esto me está indicando que Character Animator ha generado un vínculo o un link con el archivo externo. La ventaja de esto es que, por defecto, si nosotros hacemos modificaciones dentro del archivo de Illustrator, es decir, dentro del personaje, automáticamente esas modificaciones se van a actualizar dentro de Character Animator. Sin embargo, para que esa actualización automática se genere en el momento en el cual nosotros hacemos cambios dentro del personaje, esta casilla de verificación debe estar marcada. De hecho, está marcada por defecto. Voy a volver a Illustrator y dentro de Illustrator voy a seleccionar la pupila derecha. Nosotros reconocemos si un elemento es un elemento derecho o un elemento izquierdo dependiendo del personaje. Por lo tanto, aunque este elemento se encuentra a nuestra izquierda,
es el elemento derecho del personaje. Aquí tenemos el elemento, es una elipse. Nos damos cuenta que corresponde a este elemento porque me aparece este pequeño cuadrado en la parte derecha, el cual me está indicando que lo tengo seleccionado. Voy a cambiar entonces este nombre por defecto a pupila en español. Vamos a guardar los cambios. Vamos a volver a Character Animator. Se está realizando el proceso de actualización y observen que ahora dentro de esta estructura nosotros tenemos tres elementos. El elemento de la mitad es el elemento que nosotros acabamos de nombrar. Se llama pupila. Y en la parte superior de este elemento o esta capa, nosotros tenemos agrupados todos los elementos que quedan en la parte superior de esta capa en Illustrator y en la parte inferior de la capa pupila tenemos agrupados todos los demás elementos o capas que en Illustrator se encuentran en la parte inferior de la capa que nombramos pupila. Voy a seleccionar esta capa y observen que dentro del panel Properties en el área media podemos ver una sección que se llama Tags o Etiquetas. Dentro de la sección Tags o Etiquetas nosotros encontramos la representación visual de un rostro con los diferentes elementos que componen ese rostro. Por ejemplo, voy a colocar el puntero sobre la pupila derecha y observen que en este cuadro o ese tooltip me aparece el nombre estandarizado de ese elemento, Right Pupil. Si colocamos el puntero sobre la pupila izquierda, entonces dice Left Pupil. Para que Character Animator reconozca esta capa o este elemento pupila como la pupila de nuestro puppet o nuestra marioneta, entonces necesitamos realizar un proceso de etiquetado. Para esto, simplemente, después de seleccionar el elemento o la capa pupila, hacemos clic sobre el elemento pupila que se encuentra dentro de la sección Tags o Etiquetas. Es decir, simplemente hacemos esto. Después de hacer clic sobre este elemento en este gráfico, automáticamente dentro de esta sección aparece una etiqueta azul en el elemento. Esto quiere decir que ya se ha realizado el proceso de etiquetado. Ahora nosotros necesitamos etiquetar todos los elementos que hacen parte de la estructura de esta marioneta o este puppet. Pero para eso nosotros tenemos que haber creado una correcta estructura dentro de Illustrator para que esa estructura sea reconocida por Character Animator. Yo voy ahora a eliminar ese etiquetado. Para eso simplemente vuelvo a hacer clic sobre la pupila dentro de este gráfico y observen que ya este elemento no se encuentra etiquetado. Y voy a volver a Illustrator. Dentro de Illustrator vamos a cambiarle el nombre a esta capa. Hago doble clic sobre el nombre y escribo el nuevo nombre. El nuevo nombre es Right Pupil. Recuerden, ese es el nombre estandarizado tal como lo vimos dentro del gráfico en la sección de etiquetas de Character Animator. Presiono Enter. Vamos a guardar con comando S o control S. Vamos a volver a Character Animator. Voy a seleccionar la capa Right Pupil. Observen que aquí ya se encuentra actualizada. Y como pueden ver, la pupila ya se encuentra etiquetada. Observen que aquí me aparece resaltado en azul y además me aparece la etiqueta dentro de este elemento en esta sección. Observen que el proceso fue automático. ¿Y por qué fue automático? Sencillamente porque nosotros utilizamos el nombrado estandarizado de esta capa. Aunque inicialmente realizar esa estructura y ese nombrado estandarizado dentro de Illustrator puede parecer un proceso muy tedioso, al final nosotros vamos a ahorrar tiempo, pues el proceso de trabajo dentro de Character Animator va a ser más rápido y más sencillo. Finalmente, el proceso de etiquetado de todos los elementos que hacen parte del puppet o la marioneta es totalmente necesario, ya que es la forma con la cual Character Animator reconoce cada uno de estos elementos para poderlos animar automáticamente posteriormente.